A ver, Vale, pues lo mismo que os han dicho. Bueno, los que estáis aquí, hola a todos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes y a los que estáis remoto, si hay algún problema, abrís micrófono, ¿vale? Y me frenáis. Y lo mismo para los de aquí. No tengo ningún problema. Si alguien tiene una duda, me paráis y sin ningún problema, ¿vale? Estamos aquí en familia, así que yo voy a contaros. He intentado, porque hace como un año y medio o así, estuve en la parte de micro contando un poco también la investigación que desarrollábamos. Entonces he intentado cambiar algunas cosillas para mostraros otras cosas que hacemos en el laboratorio, pues para que no sea reiterativo. Así que si tenéis cualquier cosa, me frenáis, ¿vale? Yo, como ha dicho Alicia, soy profesora investigadora en la Facultad de Biológicas de la Universidad Complutense y llevamos mucho tiempo dedicándonos al campo de las micotoxinas, que dentro de la seguridad alimentaria es uno de los campos más desconocidos. Porque es verdad que cuando le hablas a cualquiera de un patógeno alimentario, todo el mundo lo conoce, pero las micotoxinas son un poco desconocidas. Entonces, no sé si hay algunos que ya me habéis escuchado y ya sabéis, hay algunos que por otras vías lo habréis conocido, pero voy a haceros una pequeña introducción pues, para que sepáis más o menos cómo es y por qué son importantes, ¿vale? Y que podáis comprender bien todo y la importancia de la investigación que desarrollamos. Entonces, esto no me pasa. A ver. Ahora. Vale, entonces, os voy a hablar de distintos aspectos de las micotoxinas, desde una breve introducción y luego la importancia de las cosas que hacemos para que conozcáis los hongos productores y esas nuevas técnicas que estamos aplicando ahora para el estudio de los hongos. Entonces, para los que no hayáis oído nunca hablar de las micotoxinas, pues lo primero es definirlas. Entonces, es algo bastante complejo porque las micotoxinas, a pesar de que las englobemos dentro de ese grupo de compuestos, no tienen prácticamente nada que ver entre sí molecularmente. Entonces, cuando hablamos de micotoxinas, lo que vamos a decir que son metabolitos secundarios producidos por hongos filamentosos, cuya ingestión, inhalación o absorción cutánea reduce la actividad, hace enfermar o causa la muerte de animales y personas. ¿Vale? Esa es la definición más aceptada de micotoxina. Pero ya os digo que son compuestos súper diferentes. Aquí tenéis algunos ejemplos y ya veis que estructuralmente no tienen nada que ver. Así que lo que podríamos decir es que lo que tienen en común es que van a ser tóxicas para animales y humanos. Normalmente siempre nos centramos en los humanos, porque somos así, somos antropocéntricos, es un peligro para nosotros, pero también es un peligro para los animales. Y eso va a causar muchas pérdidas económicas y tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de micotoxinas, durante muchísimo tiempo siempre decimos, nos quedamos charlando de este tipo, es que conocemos más de 400 micotoxinas. Pero en este artículo que os pongo ahí, que es del mes de agosto, están hablando de que ya conocemos más de 700 micotoxinas. Entonces, es un campo que avanza muy rápidamente, porque ahora tenemos técnicas analíticas muchísimo más precisas, muchísimo más sensibles. Entonces, cada día vamos viendo nuevas cosas que tenemos que estudiar y nuevas micotoxinas que tenemos que tener en cuenta en seguridad alimentaria. Cuando hablo de hongos productores de micotoxinas, podemos hablar de cualquier cosa parecida a esta, ¿vale? Todos habéis visto hongos productores de micotoxinas en vuestras casas. Entonces, no es algo que sea súper ajeno, que aparezca solo en algunos sitios, sino esos mohos que nos salen en la comida son los que van a producir estas micotoxinas. Entonces, siempre digo en mis charlas, sobre todo de divulgación, yo sé que aquí estamos en otro foro, pero todos hemos hecho eso de, tengo un melocotón como este, ¿vale? Una nectarina, le voy a quitar esa parte que tiene hongo, me como el resto y no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Bueno, pues realmente nos estamos exponiendo a micotoxinas, porque esos compuestos normalmente son, dentro de que son muy diversos, son muy chiquititos. Entonces, lo que van a hacer es que van a difundir desde la parte donde crece el hongo. Entonces, podemos haber ingerido alguna vez en nuestra vida una cantidad importante de micotoxinas. Entonces, ahora veremos cuáles son las consecuencias de todo eso. Cuando hablamos si quiere, ahora, de hongos productores, para que os vayan sonando un poco algunos, porque hay algunos que creo que son más comunes, pero otros a lo mejor no. No os voy a aburrir con nombres de especies, sino que vamos a hablar de manera general, pero sobre todo para que os vayan sonando, porque en algunas partes sí que mencionaremos alguno. En general, siempre hablamos de 3 géneros, principalmente productores de micotoxinas, aunque actualmente hablan de que hay más de 100, ¿vale? O sea, que veáis que es un campo que es muy amplio. Entonces, en general, siempre vamos a hablar del género Aspergillus, que es un hongo también muy importante en clínica, entonces seguro que
que habéis trabajado con alguna especie, especies muy diferentes. Porque lo que tienen el campo de las micotoxinas es que está muy extendido en las distintas especies de hongos. Entonces, a pesar de que son del mismo género, las distintas especies pueden producir distintas micotoxinas. Así que tenemos dentro del género Aspergillus, dentro del género Fusarium. Fusarium es un hongo que tradicionalmente no se conocía como productor de micotoxinas, sino como un fitopatógeno muy importante. Es un hongo que va a afectar a las plantas, va a producir pérdida de los cultivos, pero desde hace bastante tiempo también sabemos que produce micotoxinas. Entonces, su presencia ahí no solo va a hacer que los cultivos pues, se produzca menos o que esos cultivos se enfermen, sino también que puede ser un riesgo para la seguridad alimentaria. Y luego, por último, Penicillium, que también es un hongo súper conocido. De todo el mundo conocemos a Penicillium porque una especie de ese género fue donde descubrieron la penicilina. Pero hay otras muchas especies que también son productoras de micotoxinas. Además, la capacidad de producir micotoxinas es algo bastante curioso y que todavía estamos estudiando, porque estos hongos tienen una capacidad muy grande de transferirse genes de manera horizontal. Entonces, pueden traspasar su capacidad para producir micotoxinas a otros hongos. Entonces es algo que ahora interesa mucho, saber cómo pueden hacer eso para evitar que estas micotoxinas esta capacidad para producir micotoxinas, pues vaya desde una especie a otra. Y una de las cosas, uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es que la taxonomía de los hongos es muy compleja y además cambia cada día prácticamente. Yo, por ejemplo, cuando estaba haciendo la tesis con un hongo que se llamaba Aspergillus ocraceus y de repente los taxónomos dividieron esa especie en tres, mitad de mi tesis, ¿vale? Los que estáis haciendo la tesis, pensad lo que supuso eso en aquel momento. Tuve que cambiar todo, volver a hacer experimentos, porque esa taxonomía cambia muchísimo. Entonces nos enfrentamos a eso cada día de tener nuevas especies o de tener nuevas micotoxinas que aparecen producidas por esas especies. Entonces, simplemente para centrar un poco la importancia, porque estoy hablando de micotoxinas que son tóxicas y como es algo pues, que no sale en las noticias todos los días, pues hay veces que no nos damos cuenta de la importancia. Os voy a nombrar nada más que una micotoxina, que es la aflatoxina B1. No sé si la habéis oído hablar de ella en algún momento, pero según la Agencia Internacional de Investigación en el Cáncer, es el agente cancerígeno natural más potente que existe. ¿Vale? Fijaros la importancia. Normalmente se asocia a cáncer hepático, ¿vale? Tiene una toxicidad muy importante sobre las células hepáticas. Está producida fundamentalmente por este hongo, que es Aspergillus flavus. Hay otras especies productoras, porque ya os digo que la capacidad de transferir la producción de toxinas es importante, pero este es el principal hongo productor y de ahí el nombre de la aflatoxina B1. Y es una toxina muy importante y que aparece en muchos productos. Aparece, por ejemplo, en cereales, tanto en cereales de grano pequeño como en cereales, por ejemplo, como el maíz, en especias, en frutos secos. Y es una de las micotoxinas que más se está estudiando por esta importancia a nivel de toxicidad. Así que quedaros con este nombre porque gran parte de nuestra investigación está centrada en ella y en desarrollar métodos para evitar que aparezcan nuestros alimentos. Y he visto caritas por ahí cuando he visto lo del agente cancerígeno natural más potente, ¿vale? Caritas de, ¡guau! ¿Qué es esto? Bueno, pues tenemos una de las cosas importantes de las micotoxinas que tenemos que tener en cuenta es que no suelen producir una toxicidad aguda, no tienen toxicidad aguda. Esa intoxicación aguda ocurre muy poco, únicamente a lo mejor en países en vías de desarrollo, donde las condiciones higiénicas no son buenas, pueden acumular los alimentos grandes cantidades de micotoxinas. No es normal, hay algunas que sí, pero no es normal que tomemos grandes cantidades de micotoxinas, sino que lo que va a ocurrir es que a lo largo de toda nuestra vida vamos a ir ingiriendo pequeñitas cantidades de micotoxinas. Los que habéis hecho eso de la nectarina, de quitar la parte de pochita y comer el resto, pues os habéis expuesto a micotoxinas, pero no tenemos unos niveles suficientes como para que nos pueda producir una enfermedad, una patología. Sin embargo, lo vamos a ir haciendo a lo largo de toda nuestra vida y en ese caso sí que tienen toxicidad crónica. Una de las cosas que sabemos es que no podemos eliminar las micotoxinas, nuestro cuerpo no puede hacerlo. Entonces se van a ir acumulando dependiendo de la toxina en distintos tejidos. Entonces es cuando ya somos mayores, cuando ya nos hemos expuesto a unas grandes cantidades de micotoxinas, cuando vamos a desarrollar estas patologías. Si hablamos a nivel mundial de las micotoxinas, lo que tenemos que tener en cuenta es que su incidencia está aumentando. Fijaros, este es un estudio que se hace cada año.
con todos los estudios de incidencia de micotoxinas que se van realizando, lo que hacen es ponerlos todos en común y representan un mapa donde nos dice el riesgo de contaminación por micotoxinas de los cultivos, ¿vale? De los alimentos. Entonces, fijaros, ahora vemos bastantes partes en rojo, que nos está diciendo que de las muestras analizadas, más allá del 50% están contaminadas con alguna micotoxina, ¿vale? Entonces, fijaros la importancia. Hay en muchos países, gran cantidad de los cultivos están contaminados. Si nos fijáramos, solo os he traído el último, que es el del año 2023. Si nos fijáramos, por ejemplo, en el del año 2018, estos países que están en rojo no lo estaban, ¿vale? Estaban en colores amarillos, en colores naranjas. Fijaros, España ya estamos en rojo. Esto es la primera vez que estamos en rojo, ¿vale? De los últimos años, incluso en 2022, todavía estábamos en naranja. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que haya una mayor incidencia de hongos productores de micotoxinas y, por tanto, de micotoxinas en alimentos? Pues, fijaros, este es un estudio en el que es un poco un resumen de lo anterior, en el que nos dicen que, efectivamente, entre el 60 y el 80% de las micotoxinas a nivel mundial podrían estar contaminados con micotoxinas. Tened en cuenta que cada vez conocemos más, entonces los estudios son así. Pero lo que está pasando fundamentalmente es el cambio climático. Sabéis que está afectando a todo a nivel mundial. Pues estas condiciones donde está aumentando la temperatura, está aumentando la humedad en muchas regiones, la concentración de CO2, está haciendo que estos hongos estén mejor adaptados y puedan colonizar un mayor número de cultivos. Entonces, ese aumento de micotoxinas actualmente estamos súper convencidos que se debe al cambio climático. Sabéis que el cambio climático está afectando muchísimo a todo, ¿vale? A las enfermedades, pues también a la incidencia de micotoxinas en los alimentos. Aquí, por ejemplo, tenemos un estudio que, fijaros, ya es del año 2016, pero la verdad que está acertando mucho en lo que se predijo. Fue una predicción. Nosotros en el año 2016 tenemos el mapa que tenemos con una A. Es como los estudios decían que había la presencia de aflatoxina B1 en maíz, ¿vale? La presencia de este hongo, Aspergillus flavus, estaba muy limitada al sur de Europa. Entonces, lo que hicieron fueron unas predicciones. Si la temperatura, debido al cambio climático, aumentara 2 grados o 5 grados, ¿qué era lo que iba a pasar? Bueno, pues actualmente que se ha visto que está aumentando la temperatura, ya estamos en una situación bastante más parecida al mapa del medio. Es decir, Aspergillus flavus se está yendo a partes más de Centro Europa donde antes no podía crecer, porque las condiciones no eran buenas para que creciera ahí. Entonces, ahora ya estamos en una situación de mucho más riesgo de contaminación por este hongo en zonas de Centro Europa donde antes no había este riesgo. Esperemos no llegar a esta situación, que sería de un aumento mayor de temperatura, de unos 5 grados, donde ya llegaría prácticamente al norte de Europa, donde antes sabemos que era imposible que pudiera llegar. Entonces, no es que sea importante, sino que además es más importante cada día el estudio de estas micotoxinas en los alimentos para evitar estos riesgos asociados en seguridad alimentaria. Pero también, que también todo esto que os he contado no es para asustar ni nada. Tenemos que estar bastante seguros de que aquí no tenemos un gran riesgo, porque tenemos la suerte de vivir en la Unión Europea. La Unión Europea tiene una legislación alimentaria muy restrictiva. Se controlan muchísimo los alimentos para que cuando lleguen al mercado no tengan micotoxinas. Entonces, es verdad que las micotoxinas, el riesgo que puede suponer para nuestra salud viviendo donde vivimos es pequeño. Pero lo que sí. Nada, es para... la base de Stanford me dice que recorta algunas secuencias en el FASTA. Por ejemplo, hay como 10 cordones de proteasa que no te lo reconocen, que los alinea bien. Creí que estaba preguntando. Entonces, lo que sí que supone la presencia de micotoxinas es unas pérdidas económicas brutales. ¿Por qué? Porque cuando hay controles de la Unión Europea, detectan un alimento o un lote de alimentos. Cuando hablamos, no penséis que hablamos de un paquete de lo que sea que compremos en el mercado. Estamos hablando de kilos y kilos y kilos de producto. Cuando la Unión Europea detecta en esos controles que hay micotoxinas por encima de los límites legales, eso hay que destruirlo. Entonces, fijaros la cantidad de pérdidas económicas, tanto para agricultores como para ganaderos,
que esos alimentos tengan micotoxinas. Y os digo, ya hemos visto que se predice que aproximadamente entre el 60 y el 80% de las cosechas podrían estar contaminadas. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y que a pesar que ahora mismo pueda no ser muy importante para la salud humana, sí que es muy importante para los productores de alimentos. Me vuelve a salir. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en mi grupo de investigación? Entonces, os voy a presentar algunas de las líneas más importantes que llevamos. Solemos meternos en muchísimos fregados, entonces dentro de esto que yo os voy a contar, luego pues tenemos colaboraciones con mucha gente para ver distintas cosas, pero no os quiero tampoco llenar la cabeza, entonces voy a dar unas pinceladas de las 3 líneas más importantes que tenemos, ¿vale? La primera es desarrollar métodos para prevenir la contaminación por micotoxinas, ¿vale? Eso sería una parte. Luego, métodos de detoxificación, es decir, una vez que el alimento está contaminado, podemos quitar esas micotoxinas de ahí para que se pueda vender. Esa es nuestra segunda línea. Y luego un diagnóstico, sobre todo diagnóstico molecular. Cuanto mejor seamos capaces de detectar a los hongos, pues mejor vamos a poder controlarlos, ¿vale? Eso es un poco, serían a grandes rasgos las 3 líneas de investigación que llevamos en el laboratorio, y vamos a empezar un poco dando unas pinceladas de cómo podemos prevenir la contaminación por micotoxinas en los alimentos. Entonces, esto lo primero que tenemos que saber es que es súper complejo. ¿Por qué? Porque los hongos pueden crecer y producir micotoxinas en cualquier parte de la cadena de producción de los alimentos. Desde que se cultiva en el campo, yo soy un agricultor y tengo muchísimo cuidado y evito por todos los medios que esos hongos produzcan micotoxinas en los alimentos. Pero esto al final son hongos ambientales. Entonces, si no me han producido ahí, luego llega el transportista, no lo guarda en las condiciones adecuadas y produce micotoxinas ahí. Así que el producto final vuelve a estar contaminado. Entonces, es algo súper complejo. Hay mucha gente que está trabajando lo que os pongo ahí, los sistemas APPCC. Es decir, vamos a ver en todos los puntos de la cadena alimentaria cuáles son los riesgos y dónde tenemos que incidir para controlar esto, ¿vale? Entonces, ahí ya os digo, muchísimos grupos de investigación que están centrados en esto. Pero lo que sabemos y tenemos súper claro es que lo mejor para evitar que estos hongos produzcan micotoxinas es esto que tenéis ahí, ¿vale? Las buenas prácticas agrícolas, es decir, voy a trabajar muy bien en el campo para evitar que produzcan micotoxinas ahí, y también de almacenamiento. Porque ya eso lo habéis visto todos, cuando nos dejamos, yo qué sé, una manzana fuera de la nevera y hace un poco de calorcito, enseguida se contamina con hongos. Porque a los hongos es lo que les gusta, ¿vale? Las temperaturas un poquito cálidas y cuando hay un poquito de humedad. Entonces, si somos capaces de controlar en el almacenamiento esas 2 condiciones, los hongos no van a producir toxinas, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos súper claro, pero hay veces que es muy difícil, porque nosotros en casa estamos trabajando con un frutero, pero imaginaros una empresa que está trabajando con un silo de maíz donde hay 5 toneladas. Entonces, eso es algo que es muy difícil. Entonces, tenemos que trabajar en otros métodos para poder controlar eso. Durante muchísimo tiempo se ha hecho con fungicidas el control de los hongos productores de micotoxinas en campo, ¿vale? Eso es algo que sabíamos que funcionaba, pero ya sabéis que ahora los fungicidas también están muy regulados. No podemos estar utilizando fungicidas a diestro y siniestro porque sus residuos pueden provocar problemas en la salud, o sea que es que encima es peor el remedio que la enfermedad. La legislación europea cada vez es más estricta con el uso de fungicidas, te da muchísimos problemas para el medio ambiente, además hay muchísima conciencia social en reducir el uso de productos químicos. Además, como ocurre en el caso de los antibióticos en las bacterias, también hay muchas cepas fúngicas que se están haciendo resistentes, ¿vale? Las estamos seleccionando. Durante muchísimo tiempo ha habido un uso indiscriminado de fungicidas. Entonces, esas cepas pues también son resistentes a esos tratamientos y ya no sirven. Y además hemos visto, esos son algunos estudios que hemos realizado en el laboratorio, que cuando utilizamos fungicidas, digamos que no es que las cepas se hagan resistentes, sino que intentan defenderse frente a los fungicidas. Entonces lo que van a hacer es producir más micotoxinas. Entonces estoy utilizando un fungicida para evitar que produzca micotoxinas, pero responden así. Les produce un estrés que hace que produzcan más micotoxinas. Entonces, pues hay que reducir a toda costa el uso de fungicidas. Y para eso no podemos decir, vale, pues ya está, que los hongos funcionen solos y que hagan lo que quieran. Tenemos que buscar métodos alternativos, métodos mucho más sostenibles y que sean inocuos. Entonces, en el laboratorio estamos trabajando fundamentalmente, a mí es una de las líneas que más me gusta porque me parece súper interesante, es lo que llamamos el control biológico.
Vamos a utilizar microorganismos inocuos, microorganismos que vamos a aislar de los propios campos donde lo vamos a utilizar, que van a controlar de manera natural a esos hongos productores de micotoxinas. Fijaros, a mí este time-lapse me gusta mucho porque refleja como lo veríamos en el laboratorio. Hay dos bocaditos en la esquina que serían hongos productores de toxinas y una bacteria que está creciendo en el centro, ¿vale? Y fijaros lo que pasa cuando crecen juntos. Entonces, la bacteria está haciendo algo que impide el crecimiento de los hongos. Entonces, fijaros que es capaz de evitar que crezcan esos hongos. Cuando nosotros eso lo llevamos a gran escala al campo, lo que haría es que la presencia de esa bacteria en ese cultivo haría que los hongos no crecieran. Y además, fijaros, esto es algo que lo tenemos también muy claro. Uno de los mejores métodos para evitar que haya toxinas es evitar el crecimiento del hongo, porque esto es un muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces ya está, ¿vale? Entonces, si esa bacteria impide el crecimiento del hongo, pues fenomenal, ¿vale? Nos quitaríamos el problema. Entonces, lo que hemos visto que utilizar estos microorganismos antagónicos son métodos súper seguros, ¿vale? Porque son microorganismos del ambiente, microorganismos inocuos, no pasa absolutamente nada con ellos. Además, es un método persistente. Los fungicidas tenemos que estar echando fungicidas todo el rato. Sin embargo, los propios microorganismos, como están adaptados al ambiente, pues van a irse replicando. No tenemos que estar haciendo esas inoculaciones. No alteramos el balance ecológico del ecosistema, porque eso es algo importante también. Tenemos que estar seguros antes de utilizar un agente de control biológico que esto no pasa, porque hemos aislado el microorganismo de ahí, está adaptado y vive perfectamente bien con el resto de los organismos. Y además es compatible con otros sistemas. Entonces, a lo mejor no es necesario que quitemos los fungicidas al 100%, sino que podemos echar un poquito de fungicida y este método de control biológico. Y eso hace que tenga muchísima mayor eficacia. Entonces, estamos trabajando ahora mismo con muchos agentes de control biológico, muchos candidatos a agentes de control biológico, porque incluso estamos viendo si podemos utilizar varios a la vez, simular los productos. Pero a modo de ejemplo os voy a hablar de uno concreto, que es uno de donde tenemos los estudios más avanzados, que es una levadura que aislamos de la superficie de una manzana, ¿vale? Entonces, esta levadura se encuentra ahí normalmente, se llama de Variomyces hanseníae. Es una levadura que también se utiliza mucho, por ejemplo, en el curado de los cárnicos, ¿vale? En los salchichones, en los chorizos. Esta levadura se utiliza mucho ahí. Nosotros la aislamos de la superficie de una manzana y entonces vimos que efectivamente podía controlar a los hongos productores de micotoxinas. Y lo primero que, una vez que seleccionamos un candidato, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que hace para evitar que crezcan los hongos productores de micotoxinas. No es que yo lo haya seleccionado, lo veo en el laboratorio y ya lo puedo tirar al campo, ¿vale? Eso tened en cuenta que tenemos muchísimos pasos para poder desarrollar un producto basado en un agente de control biológico. Entonces, lo primero que tenemos que saber es lo que hace. Pues fijaros, nosotros hemos visto que de Variomyces hanseníae es capaz de competir muy eficazmente con los hongos productores de micotoxinas, tanto por nutrientes como por espacio. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque ya sabéis que las levaduras crecen muy rápido, mucho más rápido que los hongos. Entonces lo que va a hacer es que se come todo lo que hay ahí y no deja hueco para que el hongo crezca. Entonces, eso es algo que suelen hacer en general tanto levaduras como bacterias. Es un mecanismo bastante frecuente. Aquí podéis ver placas donde crecemos los hongos, ¿vale? Aquí tendríamos un hongo y aquí veis otro totalmente distinto, pero cuando nosotros ponemos la levadura en el medio, pues el hongo crece, ¿vale? Se reduce el crecimiento del hongo. Entonces, algo que ya os comento que suele hacer en general los microorganismos. Pero esta levadura en concreto hace algo que es muy curioso, ¿vale? Tiene un mecanismo que llamamos un mecanismo de hiperparasitismo. Es decir, es un parásito de nuestro hongo toxígeno. ¿Qué es lo que ocurre? Fijaros, es algo además nos sorprendió mucho porque no es algo muy normal que hagan las levaduras. Entonces, lo que va a hacer es, si os fijáis aquí, bueno, nosotros cuando nos dimos cuenta, los hongos, cuando los ponemos en medio de cultivo, crecen como bolitas. No sé si alguna vez habéis crecido hongos en agitación, ¿vale? Crecen así, son como unas bolitas. Pero cuando le pones la levadura da turbidez al medio. Entonces, lo que veíamos normalmente es el hongo haciendo bolitas y turbidez en el medio. Pero el medio estaba transparente. Qué cosa tan rara. Pues lo primero, no hemos sembrado bien, no hemos puesto bien la levadura, vamos a repetir este ensayo y tal. Pero nos volvía a salir lo mismo, así que lo miramos al microscopio. Y lo que pasa es que la levadura lo que hace es crecer pegada a las hifas del hongo. Crece pegadita al hongo. Porque lo que está haciendo es crear una matriz
que hace que esté ahí pegada, produce unas enzimas líticas que rompen al hongo y se lo comen, básicamente. Entonces, esto es algo muy curioso que no suelen hacer las levaduras, pero que sí hace esta levadura en concreto. Entonces, esto es fenomenal porque no solo es que evite el crecimiento del hongo, sino que encima lo mata. ¿Vale? Esto es algo que no es tan normal en los agentes de control biológico. Pero además, el último mecanismo que vimos es que la presencia de la levadura hace que el hongo no solo crezca menos, sino encima produce menos micotoxinas. Entonces, fijaros, la producción de micotoxinas se regula siempre a nivel transcripcional. No hemos, hasta el momento, no se ha descrito otro método para regular la producción de micotoxinas. Entonces, cuando la levadura está ahí, la expresión de los genes implicados en la ruta de síntesis, esto sería el control, veis cómo se reduce la expresión de esos genes. Entonces, la presencia de la levadura reduce el crecimiento del hongo. Así que sabemos ya que la levadura tiene un mecanismo de acción muy diverso, tiene distintos mecanismos de acción para evitar el crecimiento del hongo. Y esto fue lo que empezamos a hacer a nivel de laboratorio. ¿Vale? Tenemos que caracterizar perfectamente el agente, tenemos que saber que, por supuesto, no es patógeno, ¿vale? Eso también lo hicimos, pero lo tenemos que probar a gran escala, ¿no? En una matriz. No lo podemos probar directamente y decir, vale, sí, funciona in vitro, lo tiramos ahí. Entonces, estos son ensayos que hicimos, este es el hongo, esto os ha salido a todos, ¿vale? Es un hongo que se llama Penicillium spansum, que produce una micotoxina que se llama patulina. Entonces, cuando nosotros hacemos una inoculación en manzanas del hongo solo, ¿vale? Nos sale una lesión. Tened en cuenta que esta lesión no es normal, ¿vale? La cantidad de inóculo que ponemos ahí para hacer esa lesión es muy grande. Pero cuando nosotros, aparte del hongo, ponemos la levadura, fijaros cómo somos capaces de reducir ese crecimiento del hongo. Entonces, una vez que ya hemos hecho esto, lo que ahora estamos intentando poner a punto es cómo aplicar la levadura a gran escala. Entonces, imaginaros un almacén de manzanas donde pudiéramos dispersar la levadura y evitar el crecimiento de este hongo. Las pérdidas económicas en nuestro país por este patógeno en concreto, por Penicillium spansum, es enorme, porque no solo afecta a las manzanas, sino que también aparecen las peras, en las nectarinas. Ahora también se ha visto que en las uvas, ¿vale? Estamos descubriendo nuevas cosas. Entonces, poder evitar el crecimiento del hongo, pues reduciría muchísimas las pérdidas económicas asociadas. Luego, otra de las cosas que estamos estudiando es si podemos desarrollar fungicidas naturales, ¿vale? Entonces, ahí sabéis que los aceites esenciales ahora es un tema que está súper de moda para todos. Sabemos que tienen un poder antimicrobiano enorme y nos planteamos si estos aceites esenciales podrían también funcionar para controlar el crecimiento de hongos toxígenos. Comenzamos a colaborar con una empresa que nos facilitó distintos aceites esenciales y vimos que efectivamente eran capaces de reducir el crecimiento. Aquí tenemos Aspergillus flavus, que la habíamos visto, estaría creciendo aquí el hongo control, y cuando ponemos concentraciones crecientes de distintos aceites esenciales. Fijaros, estos de aquí, cómo funcionan de bien, incluso a unas concentraciones bastante bajitas, ¿vale? Esta de la Satureja montana es una ajedrea, que es una planta que veis en cualquier sitio, ¿vale? Una aromática, y esto es un orégano, que también conocemos todos. Entonces, los aceites esenciales de estas plantas controlaban el crecimiento in vitro. Entonces, empezamos a ver cuáles eran los mecanismos por los que los aceites esenciales producían esta reducción. Fijaros, utilizando microscopía electrónica de transmisión, ¿sí? Lo que pudimos ver es que cuando aplicábamos los aceites esenciales, fijaros, esto sería una hifa del hongo, ¿vale? Control, con su pared estupenda, sus tabiques estupendos, ¿vale? Sin embargo, cuando poníamos el aceite esencial, fijaros lo que le pasaba, ¿vale? Había alguna afectación en el crecimiento del hongo, afectaba a la pared, los tabiques se volvían así como sinuosos, pero además se producía la separación de una parte del hongo que se llama la membrana fibrilar de la pared. Entonces, este hongo se moría, ¿vale? Si nosotros luego volvíamos a intentar recuperar el hongo, no había manera, este hongo estaba muerto. Por tanto, estos aceites esenciales también tienen un poder fungicida muy grande. Así que también parecía que funcionaba muy bien y empezamos a hacer ensayos a gran escala. Lo que pasa es que los aceites esenciales son muy buenos, muy antimicrobianos, pero tienen un problema muy grande, que es que se volatilizan muy rápido. Por eso se utilizan mucho por ejemplo, en ambientadores, ¿vale? Entonces se utilizan muchísimo y volatilizaban súper rápido. Entonces nosotros lo echábamos
A los 2 días ya no había aceites esenciales. Entonces necesitábamos algo que tuviera una duración en el producto en el que nosotros lo íbamos a aplicar. Entonces empezamos a ver qué podíamos hacer y nos fuimos a métodos de encapsulación. Probamos muchísimos. No os podéis imaginar la cantidad de métodos de encapsulación de aceites esenciales que probamos. Pero nos dio muy buen resultado estas vesículas, que a lo mejor lo habéis oído porque también se utilizan mucho en fármacos, por ejemplo, ¿vale? Que son niosomas, son básicamente estructuras lipídicas que no son tóxicas, son biodegradables, es súper fácil encapsular en niosomas, no sé si alguna vez lo habéis hecho, pero es muy, muy, muy sencillo. Entonces, una vez que lo aplicábamos así, hicimos ensayos en pequeña escala in vitro y parece que funcionaban fenomenal. Pero nos fuimos vale, pues vamos a gran escala. Y nos fuimos a probar en sacos grandotes, ¿vale? Son sacos como así de grandes, que ahí parecen chiquitines, pero son sacos bastante grandes que simularían un poco cómo se almacena el maíz en este caso, ¿vale? Entonces, cuando nosotros lo aplicábamos, fijaros, aquí tendríamos el control y los 2 aceites que nos habían, después de aplicar los 2 aceites que habíamos visto que daban mejor resultado. Entonces, fijaros, 45 días después de haber aplicado esos aceites esenciales, todavía somos capaces de reducir el crecimiento del hongo de manera muy significativa. Cuando nos íbamos a 60 también, y a partir de 75 empezábamos ya a perder un poco esa eficacia. Pero son 75 días. ¿Vale? O sea, ya estamos hablando de algo bastante interesante. Entonces ahora estamos intentando aplicarlo, como habíamos dicho antes en el caso de la levadura, ya no solo en esos saquitos grandes, sino a nivel más importante en un silo de maíz. Vamos a ver cómo se nos dan esos ensayos, pero parece que podría funcionar. Entonces, para que veáis métodos distintos a esos fungicidas que tenemos que eliminar de la agricultura, cuanto menos fungicidas utilicemos, muchísimo mejor. Entonces, algunas opciones que podemos dar. Entonces, la pregunta que nos hicimos hace unos años, porque es verdad que era un tema que no se había estudiado mucho, es, vale, estamos centrándonos en evitar que crezca el hongo, y si no podemos hacerlo. Porque hay veces que no se puede hacer, estamos hablando de que vamos a controlarlo, pero cuando, por ejemplo, en el campo hay una lluvia, cuando no tiene que haberla, los hongos están encantados y eso no lo podemos controlar. Entonces, va a ser que esos alimentos pueden llegar contaminados con micotoxinas. Entonces, actualmente no disponemos de ningún método efectivo para eliminar las micotoxinas de los alimentos. Porque, lo primero, una pregunta que me adelanto porque es una pregunta que siempre me hacen. Las micotoxinas no se eliminan con el cocinado. Entonces, hay toxinas, hay muchísimos ensayos que dicen que, por ejemplo, una de las toxinas que se llama ocratoxina A, que también es muy importante, resiste el tostado del café a 220 grados. Entonces, esos tratamientos normales de cocinado no los resisten. No tenemos métodos. Por ejemplo, podemos eliminarlos con métodos químicos, pero echarle lejía a la comida, pues todavía creo que no está bien. Y también, por ejemplo, con métodos físicos. Hay absorbentes que lo que van a hacer es capturar las micotoxinas y las podemos eliminar. Pero también se van a llevar, por ejemplo, vitaminas de los alimentos o algunos determinados compuestos que hacen que varíen las propiedades de los alimentos. Así que no los podemos utilizar. Así que hoy por hoy, si un alimento está contaminado, lo desechamos. Tenemos que tirar el lote entero, ¿vale? Así que lo que nos planteamos es cómo podemos eliminar esto. Y después de varios años de estudio, lo que nos hemos dado cuenta que lo mejor que podemos hacer es utilizar lo que llamamos detoxificación biológica. Ya veis, nosotras todas, bueno, hablo de nosotras en el laboratorio porque es que somos todos chicos, ¿vale? Entonces es una cosa que, no sé, los chicos no quieren venir a nuestro laboratorio. Entonces, los microorganismos tienen capacidad para eliminar las micotoxinas. Nosotras somos microbiólogas, entonces todo lo que sea utilizar microorganismos nos parece fenomenal. ¿Y cómo son capaces determinados microorganismos de eliminar las micotoxinas de los alimentos? Pues fijaros, actualmente se han descrito 3 mecanismos. El primero, que sería la absorción. Es decir, el microorganismo X, ¿vale?, sería capaz de unir la micotoxina a su pared. Es un enlace que es reversible, ¿vale? Ya se ha estudiado mucho cómo puede ser, pero nosotros, una vez que tiene la micotoxina unida,
quitando el microorganismo, por ejemplo, con un filtrado, ¿vale? Imaginaros un zumo, por ejemplo, podríamos retirar las micotoxinas de ahí. Hay algunos otros que lo que pueden hacer es absorberlos, es decir, van a meterlos dentro de la célula y luego lo van a eliminar por distintas vías. Son muy pocos los que pueden absorber micotoxinas, pero también se ha descrito, ¿vale? Y luego el método que más nos gusta a nosotros, porque sería el que acabaría con todos los problemas, es la degradación. Entonces, lo que van a hacer estos microorganismos es producir unas enzimas o cualquier tipo de compuesto que va a eliminar las micotoxinas transformándolo en un producto menos tóxico. Entonces, esto sería estupendo. O sea, tenemos el microorganismo, degrada la micotoxina y ya está, fenomenal. Así que lo que nos planteamos es si podríamos encontrar microorganismos de los propios alimentos, ¿vale? Los que se utilizan en producción de alimentos. Lo más típico, y además ahora es muy fácil de vender, serían microorganismos que se consideran probióticos, por ejemplo. Entonces empezamos a buscar pues, por ejemplo, en yogures o en kéfir, en kombucha, todo ese tipo de microorganismos inocuos que se utilizan en la producción de alimentos, si eliminaran las micotoxinas. Entonces trabajamos con muchísimos microorganismos. Pero estos que veis aquí, que ya veis que son bacterias y levaduras, bueno, ahora las bacterias nos las han cambiado de nombre, pero yo estoy harta, así que para mí sigue siendo lactobacillus, ¿vale? Las han cambiado de nombre y es un lío. Así que seleccionamos todos esos porque parecía que podían eliminar micotoxinas. Entonces, fijaros, aquí solo os pongo un ejemplo, porque para hacer estos ensayos lo que hacemos para ver cuál es el mecanismo de acción que podría estar implicado de esos que hemos visto ahí, el ensayo es súper sencillo, porque la degradación, como requiere un metabolismo activo, requiere que produzca una enzima, solo lo pueden hacer las células vivas. Sin embargo, la absorción es un proceso físico, va a unir a la pared. Las células muertas lo pueden hacer también. Entonces, lo que hacemos, aquí tenemos dos ejemplos, lo ponemos en contacto con las micotoxinas, en azulito tenemos una toxina, en rojito otra y en verde la otra. Ponemos en contacto con células vivas y con células muertas. Entonces, por ejemplo, vamos a fijarnos en esto de aquí, ¿vale? En este caso es una levadura, Cluiberomyces lactis, que lo que vemos es que las células viables son capaces de reducir mucha más micotoxina que las células muertas. Las células muertas también reducen la micotoxina. Lo que pasa, la gráfica es un poco rara. Entonces, cuanto más grande es la barrita, es que hay más toxina, ¿vale? Entonces, es un porcentaje de reducción. Entonces, en este caso, tenemos una mayor eliminación de la toxina que en el caso de las células muertas. Las células muertas solo absorben. Entonces, lo que significa es que si las células vivas reducen más la toxina, es que tienen un mecanismo activo. Entonces, hemos seleccionado unas cuantas y estamos haciendo estudios para ver efectivamente si esto se cumple así. Entonces, fijaros, las micotoxinas, la mayor parte de ellas son fluorescentes. Entonces, tenemos una ventaja estupenda con ellas porque podemos utilizar microscopía de fluorescencia para ver esto. Entonces, en este caso es la levadura que habíamos dicho antes, Cluiberomyces lactis. Cuando la ponemos en contacto con aflatoxina B1, que es fluorescente, podemos ver cómo las células se tapizan de azul, que es la fluorescencia que emite la micotoxina. Entonces podemos decir que esas células efectivamente absorben la micotoxina, van a unirla a su pared. Es un método muy rápido que nos permite comprobar ese proceso. Sin embargo, en el caso de la degradación, lo que estamos haciendo son estudios transcriptómicos. Hemos dicho que las micotoxinas se regulan a nivel transcripcional. Entonces, lo que hacemos en estos estudios, y aquí lo que vemos es que cuando ponemos a ese mismo agente, a Cluiberomyces lactis, en contacto con la micotoxina, lo que nosotros vemos es que hay genes diferencialmente expresados. Hay genes que cuando ese agente está en contacto con la micotoxina va a expresar más unos genes que no expresa si no hay micotoxina. Todos esos genes están relacionados bien con el transporte, ¿vale? Entonces podemos ver que puede estar transportando al interior de la célula la micotoxina, pero también están relacionados con degradación activa de micotoxinas. Entonces, ahora estamos terminando de caracterizar eso para ver si podemos dar ese pasito y terminar de producir y dar un poco de solución a esos problemas de contaminación con micotoxinas. Y ya lo último que os quiero comentar es un ejemplo de los estudios que estamos llevando a cabo. Ya sabéis todos aquí que ahora la bioinformática es el futuro, pero a nosotros en el campo de la alimentación nos cuesta mucho vender que vamos a utilizar técnicas de secuenciación masiva, porque lo que quieren los agricultores y los empresarios es que les demos soluciones a lo que ellos tienen ahí. Ese conocimiento por el conocimiento no lo entienden de ninguna manera.
¿vale? Entonces nos está costando mucho hacerlos, pero poquito a poco, y quiero daros solo un ejemplo para que veáis la importancia de sacar esas técnicas y llevarlas hasta el campo para poder analizar esos hongos. Entonces os voy a poner un ejemplo que es uno de los artículos que hemos publicado que más me gusta, porque me involucré mucho, porque fue una cosa de mi cabeza de tenemos que hacer esto y hasta que no lo podamos hacer no voy a parar. Entonces, hay una micotoxina que la acaba de regular la Unión Europea. O sea, la Unión Europea acaba de decir, oye, por favor, tened cuidado con esta toxina que es importante, que es lo que llamamos las toxinas T2 y HT2. Entonces, estas toxinas eran muy típicas del norte de Europa. Entonces, sabíamos perfectamente que en el norte de Europa había estas toxinas en los cereales y que las producía un hongo. Se llama Fusarium lancetti, ¿vale? Pero nosotros empezábamos a hacer estudios y veíamos que esas toxinas estaban presentes en España, pero no éramos capaces de conocer qué hongo las producía. O sea, era imposible, no teníamos ni idea. Y cuando nos tenemos que enfrentar a un hongo, tenemos que saber qué hongo es, porque si lo queremos controlar, necesitamos saber a qué nos estamos enfrentando. Entonces, no teníamos ni idea. Así que empezamos un proyecto en colaboración con la Universidad de Cranfield. Lo que hicimos fue comparar utilizando técnicas de secuenciación, en este caso era una metataxonomía dirigida, ¿vale? Lo que hacíamos era, queríamos estudiar los hongos, así que amplificamos la región ITS2, secuenciamos, comparamos con la base de datos y vemos a ver qué tenemos ahí, ¿vale? Y lo que queríamos hacer era comparar las muestras del norte de Europa, donde sabíamos que estaba Fusarium lancetia, con nuestras muestras, las de aquí de España, ¿vale? Entonces, primero caracterizamos toda la microbiota, vimos a ver qué era lo que teníamos ahí y efectivamente veíamos, estas que tenemos aquí serían las muestras del Reino Unido y estas las muestras, veíamos que tenían, esto que vemos aquí en gris es el género Fusarium. Bien, eso era lo que esperábamos, ¿no? Es el Fusarium, ¿no? Pues es una cosa que tal. En España había, pero había muy poquito. Pero fijaros qué cantidad de otros hongos tenemos aquí, a lo mejor os suena, Alternaria, Cladosporium, son hongos de crecimiento súper rápido, ¿vale? Pensad en ese concepto. Entonces, cuando nosotros mirábamos ese género Fusarium, veíamos que había distintas especies de Fusarium. ¿Esto es en la avena o en el suelo? Las dos cosas, lo hicimos en las dos cosas, ¿vale? Que voy un poco rápido porque ya sé que me estoy quedando sin tiempo, entonces lo hicimos en las dos cosas. El suelo es muy importante en agricultura porque el reservorio de los hongos es el suelo, ¿vale? Entonces, siempre que hacemos cualquier tipo de estudio tenemos que analizar no solo la propia planta, sino también el suelo. Entonces, aquí tenemos los resultados en las dos cosas, ¿vale? En el grano veíamos, por ejemplo, en España teníamos Fusarium poae, ¿vale? En el Reino Unido también. Fijaros en la cantidad de Fusarium en el Reino Unido, estamos hablando de un 40% de la diversidad y aquí un 3%, ¿vale? La gráfica no tiene la misma escala y en el suelo veíamos una grandísima diversidad. Pero, ¿qué es lo que conseguimos en este estudio? Fijaros, había 3 muestras en el Reino Unido que tenían Fusarium lancetia. Pues lo que podíamos esperar, ¿no? Fusarium lancetia era el que produce toxinas T2 y HT2 en el norte de Europa, lo sabíamos. Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Cuando efectivamente también detectamos Fusarium lancetia en 3 muestras en España. Esto fue la primera vez que se ha detectado este hongo en España, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque antes las técnicas que teníamos no nos permitían ver estos hongos tan minoritarios. Estamos hablando de un 0,03% de la diversidad. Los hongos de crecimiento rápido, Alternaria, Cladosporium, cuando nosotros intentamos aislarlos, nos lo impiden, porque crecen tan rápido que nos van a enmascarar toda la diversidad minoritaria. Así que esta técnica nos ha permitido poder detectar por primera vez este hongo, dar alerta a las autoridades de que efectivamente es un hongo de cuarentena, es un hongo que da muchísimo problema y entonces para que tengan cuidado. Pero también no solo nos permite algo que intentábamos descubrir, ¿no? Está aquí Fusarium lancetia, ¿no? Sino que también da información general que nunca nos habíamos planteado estudiar. Como por ejemplo, en una de las muestras nos llamó mucho la atención que aparecía un hongo que es Fusarium brachygigosum, que ahora os diré por qué se estaba hablando mucho de él en los últimos tiempos. Era un hongo que se había descrito hace muchísimo tiempo como productor de micotoxinas, pero que nadie nunca había visto, ni había estudiado, ni nada. Entonces lo detectamos en una muestra de grano, de avena. Sin embargo, lo que nos llamó la atención es que estaba en prácticamente todos los suelos, ¿vale? Era una cosa rarísima, era un hongo que nadie había pensado que eso podía ser importante. Y por lo que nos marcó ese nombre cuando lo leímos fue porque el año anterior la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria había dicho que
era un patógeno de cuarentena que estaba apareciendo en muchísimos países, que tuviéramos cuidado porque era un patógeno importante y que lo que decía era, hay que estudiar su capacidad para producir micotoxinas. Entonces fue una cosa que habíamos leído y dijimos, jope, esto no suena, hemos hablado de esto hace poco. Entonces dijimos, bueno, pues venga, vamos a intentar, ahí sí que hicimos un aislamiento dirigido, conseguimos aislar este hongo de esas muestras de suelo y dijimos, bueno, pues venga, vamos a probarlo, vamos a ponerlo en unos granos de avena a ver si produce. Y efectivamente, este hongo que nunca nadie le había hecho caso en absoluto, efectivamente es capaz de producir tanto toxinas T2 como HT2, tanto en avena, en cebada, en trigo y en centeno. O sea que estas técnicas nuevas que ahora nos están permitiendo aplicar en este campo, nos está dando muchísimas áreas de estudio nuevas, muchísimas nuevas cosas que jamás nos habíamos planteado hacer y que ahora estamos haciendo. Entonces, esto era un poco lo que yo os quería contar sobre micotoxinas para que tengáis un poco de idea de lo que hacemos en el laboratorio. Me gusta mucho dar este tipo de seminarios porque luego es verdad que la gente me comenta cosas. Por ejemplo, nos ha abierto a ahora tener un proyectillo pequeño con el Gregorio Marañón para ver la resistencia en los Aspergillus flavus, estos famosos que hemos dicho que son resistentes a fungicidas, a qué tipo son. Entonces, me gusta mucho dar este tipo de seminarios porque yo sé que vosotros me vais a dar luego una perspectiva nueva para nuevos estudios y nuevas cosas. Pero luego, lo que ya para terminar, 2 diapos que me dijeron que yo lo que tenía que también intentar aquí es animaros a que hagáis actividades de divulgación. Bueno, no sé, hay gente que le cuesta muchísimo y yo todo lo contrario, ¿vale? Siempre que puedo, pues yo voy a contar todo lo que sea sobre micotoxinas o sobre lo que sea. Entonces, os quiero desde aquí animar. ¿Por qué? Yo lo primero que creo es que debería ser un poco un deber de todos, porque es verdad que prácticamente toda la investigación que hacemos es con fondos públicos. Entonces, tenemos un poco que revertir a la sociedad eso que estamos haciendo y contarles, también cambiando totalmente el lenguaje, ya sabéis, todo eso es una cosa que hay que practicar. Entonces, hay que ir a contar a la gente lo que estamos haciendo. Y además creo que contar lo que hacemos en los laboratorios es muy bueno para nosotros porque la gente se pone de nuestra parte. Entonces, no es que quitan esa visión de wow, los científicos ahí metidos en el laboratorio, esa gente rarísima que está ahí, y te humanizan un poco. Entonces tú vas y lo cuentas. A mí hay formatos que me gustan mucho. Nosotros enseguida, siempre Semana de la Ciencia, Noche de los Investigadores, pues tenemos gente en el laboratorio. A mí me encanta, lo que más me gusta son las charlas en los bares, por ejemplo. Eso es lo que más me gusta. Pero es que además podemos pensar que podemos divulgar por altruismo, un poco para dar cultura científica a la sociedad, pero es que también es muy bueno para nosotros, ¿vale? Porque al final nos damos a conocer, la gente luego sabe quién eres, sabes lo que haces, y al final eso parece que no, pero luego abre puertas para muchísimas cosas. Luego hay alguien que tiene algo relacionado con micotoxinas y se acuerda de mí, me dice, ay, mira, pues es que hubo una chica una vez que vino y tal. Entonces, yo os animo a hacer cualquier tipo de actividad. Además, lo que hablábamos, que era lo que yo venía a contar en el curso, y si se vuelve a hacer la próxima edición, vendré a contároslo con todo detalle. Hay una técnica, digamos, de divulgación que es lo que se llama la ciencia ciudadana. Podéis hacer que las propias personas que están en su casa puedan participar con vosotros en proyectos de divulgación. Entonces, ya no solo podéis involucrarlos a mí me gusta mucho un ejemplo de un profesor de la Universidad del País Vasco que se dedicó a analizar muestras. Él trabaja con análisis del polvo para ver si la contaminación es mayor o menor, qué características tiene, todo eso que decimos siempre, tenemos esta nube aquí o el polvo africano, todo eso. Entonces, él consiguió que gente de todas las partes de España le mandara muestras de su pueblo, de su ciudad, para que él las analizara. Entonces, consiguió un muestreo súper grande sin tener que moverse de su universidad. Entonces, podemos involucrar a la sociedad para que nos ayude a hacer determinadas cosas. Aquí hay varios que conocéis Micromundo, entonces es un proyecto de ciencia ciudadana que nosotros lo que hacemos en institutos es implicar a los estudiantes del instituto a que colaboren con nosotros en un proyecto de ciencia ciudadana para intentar descubrir nuevos alimentos, ¿vale?
Eso es un poco el concepto de micromundo. Entonces, podemos darle un poquito de pensada a nuestra investigación de si podemos hacer que la gente colabore con nosotros. Entonces, ya os digo que si este año al final sale el curso y vengo, hacemos un taller y todo. Así que lo veremos. Espero que este año sea lo bueno. Y nada más, solo presentaros. Bueno, una parte del grupo de investigación. Somos bastante más ahora mismo, pero es que esta foto es tan bonita que dije, tengo que poner esta foto aquí. Es en el jardín de los Bridgerton del Botánico. Entonces... y nada, dar las gracias a todos, porque obviamente yo os he presentado aquí este trabajo, pero no lo hago yo, sino que lo hace todo el grupo de investigación. Y quedo a vuestra disposición para todas las preguntas que queráis.